los elementos, pero dijimos que no todos aparecen en la materia viva. Los que aparecen en los seres vivos, ¿cómo se llama? Bioelementos. Y estos se agrupaban en función a su abundancia en los seres vivos. ¿Cómo? Primarios, secundarios, terciarios u oligoelementos. ¿Verdad? Y todos son importantes, incluso los oligoelementos. No, porque aparecen en cantidades trazas, en partes por millón. No importa, son importantes. Por ejemplo, el hierro. Hablamos de la anemia, ¿verdad? Un problema social, donde hay políticas, en donde se invierte gran cantidad de dinero para suplementar alimentos que contengan este hierro y de esa manera, sobre todo los niños, no se vean afectados por esta carencia de este oligoelemento, cantidades pequeñísimas pero que impactan de gran manera en el desarrollo, sobre todo intelectual, de los niños. Miren, un oligoelemento, pero un rol importante, incluso es una política nacional. No hay que restar su importancia. Y además hay muchos, digamos, más ejemplos de estos oligoelementos. Todos ellos muy importantes. El yodo, en fin. Ahora, estos bioelementos son que se van a organizar formando, digamos, estructuras más grandes, a través precisamente de los enlaces químicos. Son las llamadas biomoléculas, las cuales hay dos grandes grupos: las inorgánicas y las orgánicas. Entre las inorgánicas encontramos tres ejemplos clásicos: el agua, las sales minerales y los gases. Ya hablamos de eso en su respectivo momento. Y las orgánicas ya ustedes las conocen: carbohidratos, glúcidos, lípidos, proteínas y los ácidos. Ya hicimos también un repaso de eso, me parece, en la clase. Estamos volviendo a recordar, porque recordar es que lo saben. Algunos no quieren recordar. Listo. Ahora, estas biomoléculas están en las membranas. Ya hablamos de los lípidos, ya hablamos... faltó alguien más de los lípidos. Hablamos de los fosfolípidos, pero faltó mencionar a alguien más. El colesterol. Ahora, este colesterol va a jugar roles importantísimos en la membrana. ¿De qué manera? Afecta la fluidez. Ahora, no solamente el colesterol afecta la fluidez, también los fosfolípidos. En general hay dos factores: factores intrínsecos propios de la composición de la membrana y factores extrínsecos. ¿Cuál es el factor extrínseco más importante? La temperatura, que afecta de gran manera la fluidez de la membrana. De manera que si hay mayor temperatura, va a haber mayor fluidez. Al haber mayor temperatura, mayor calor, saben que al aportar calor a un sistema se aumenta la energía calorífica. Esta energía calorífica se traduce en energía dinámica, energía de movimiento. Entonces, las moléculas que componen la membrana tendrán mayor movimiento, mayor fluidez. Por el contrario, si bajamos la temperatura, menos fluidez. Factor intrínseco, ya dijimos, fosfolípidos y colesterol. ¿De qué manera los fosfolípidos van a afectar la fluidez de la membrana? Las colas de ácidos grasos. Para que sea más fluido, ¿cómo deben ser estas? Insaturados. ¿Y qué significa que sean insaturados? Que tienen presencias al menos de un enlace doble en su estructura, en su cadena hidrocarbonal. Ese enlace doble hace que ese ácido graso se doble un poquito. Hay una curvatura. Eso aumenta el espacio entre los fosfolípidos y hace que estos tengan mayor capacidad de moverse, desplazarse. En resumen, aumenta la fluidez. ¿Qué más? Además de la presencia de enlaces dobles. Seguimos en los fosfolípidos, en los ácidos grasos. ¿Cómo contribuyen en la fluidez? Ya dijeron un factor: los ácidos grasos insaturados. La longitud. Entre más cortos estas colas de ácidos grasos, mayor menos fluidez. Por su misma estructura, son líquidos a temperatura ambiente. Pero ese es el factor extrínseco. La temperatura. Estamos entre la composición de los ácidos grasos. Estaba preguntando, la longitud de los ácidos grasos. Si es más corto la longitud de estas colas,
¿Será más fluido o menos fluido? Más fluido la membrana. En cambio, si la cola es más larga, disminuye la fluidez. Y con respecto al colesterol, menos colesterol, más fluidez. Porque este colesterol va a ocupar menos espacio entre los fosfolípidos. Por ende tendrán más espacio para moverse. Entonces, menos colesterol, más fluidez. Por el contrario, aumentamos la concentración, se reduce la fluidez de esta membrana. Y recuerden, solamente encontramos colesterol en las células animales. En las vegetales, no. Bien, algo que nos esté pasando respecto a la clase anterior, composición de la membrana, funciones. Creo que es todo. Listo. Entonces, la composición de la membrana principalmente, que abunda en los lípidos, las proteínas y en menor proporción los carbohidratos, va a afectar algo muy importante de la membrana: sus funciones. Una característica de la membrana celular es que es, como usted, es selectiva. Usted le dice a cualquiera como amigos, ¿no? Como amistad, ¿no? Pueden decir quién entra y quién sale. Usted le dije, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi amigo porque, no sé, tiene mis mismos hobbies, mis mismos hábitos, nos gusta el mismo deporte, nos gusta la misma música, en fin. Usted selecciona a sus amigos en función a ciertas características. La membrana no es ajena a ello. También hace lo mismo. Selecciona quienes pueden atravesarla y quienes no lo van a hacer. Eso se llama selectividad. Y es una característica importante de la membrana. Y como ven, sobre todo va a recaer en sus características químicas. Entonces, si está formado principalmente por lípidos la membrana, fosfolípidos y colesterol, el ambiente que va a generar, o que se va a generar dentro de esta bicapa lipídica, va a ser un ambiente apolar o polar. Porque los lípidos son moléculas apolares o polares. Si usted mezcla un lípido, un aceite en agua, ¿se mezcla? ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza química diferente. El agua es una molécula muy polar y los lípidos apolares. Entonces, como la membrana está compuesta principalmente por lípidos, fosfolípidos y colesterol, va a crear un ambiente apolar principalmente. De manera que las moléculas polares querrán atravesarla, querrán ser sus amigos, pero ¿podrán hacerlo? No, pues. No. Oye, a mí me gusta de Yankee, a mí me gusta Metallica. No coincidimos, ¿sabes qué? Tú por allá, yo por acá. ¿Ya? Chocan. Otra cosa que hace la membrana cuando selecciona, ya dijimos que las polares la descartan, pero hay moléculas pequeñitas con carga. Es más, a veces ni son moléculas, son elementos químicos, iones. Por los canales iónicos. Estas van a atravesar primero libremente la membrana. No lo pueden hacer. No van a atravesar la membrana de forma libre, de forma directa. Entonces, ni iones ni moléculas polares, sobre todo de gran tamaño, van a atravesar la membrana. No lo van a hacer. La pregunta es, entonces, ¿quiénes sí lo van a hacer? Si no son moléculas polares grandes, si no son iones, porque son elementos con carga. Y al tener carga no pueden atravesar un ambiente apolar, que es la bicapa lipídica. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? Elementos con carga polar. Si principalmente es una molécula apolar esta bicapa lipídica, ¿quiénes sí podrán hacerlo? Pues sustancias que también son como la membrana, apolares. Es decir, otras moléculas derivadas de lípidos. Como por ejemplo, ¿quién? Los apolares. Sorry. Modo avión.
A ver, cuando hablamos de lípidos, ¿se acuerdan? Entre las funciones de los lípidos, ¿quiénes estaban? Cuando hablamos de una función homeostática de los lípidos, ¿quiénes se encontraban ahí como representantes de esta función homeostática? Las vitaminas de origen lipídico, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E, son vitaminas de origen lipídico. Entonces, estas vitaminas podrán atravesar la membrana de forma libre, sí, porque comparten las mismas características. Cuando hablamos de lípidos en su función hormonal, ejemplos: Testosterona, estrógeno, ¿verdad? Pregunta: ¿estas hormonas podrán atravesar de manera libre la membrana? Porque también son de naturaleza lipídica. Entonces, estas sustancias pueden atravesar la membrana de manera libre, sin ninguna ayuda, sin que nadie les facilite su paso. Ahora, hay moléculas polares que sí pueden pasar la membrana, porque su polaridad, digamos, no es tanta, y además son moléculas pequeñitas, como por ejemplo el agua. El agua es una molécula polar, pero es una molécula muy pequeña y puede atravesar la membrana con dificultad, pero lo va a hacer. Otras moléculas menos polares que el agua también lo van a hacer, como por ejemplo los alcoholes, etanol, glicerol, son moléculas de naturaleza alcohol, polares, menos que el agua, y sí van a poder atravesar las membranas. ¿Quién es más? la glicerina. ¿Quién es más? Los gases. Todos los gases van a atravesar la membrana sintética. Ejemplo: cuando usted respira, ocurre un intercambio de gases en sus alvéolos pulmonares. ¿Qué gases intercambian? El oxígeno y el CO2, el dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Quién sale, quién entra? En caso pregunto, no va a ser. Ingresa el oxígeno a la sangre, se oxigena la sangre. Por lo contrario, el CO2 pasa a los alvéolos, ¿no? Y para que usted luego los salve, los libere. Entonces, ¿alguien? Sí. Y en el caso del helio, ¿cómo sucede? El helio, O sea, al respirar helio, ¿cómo es el proceso? ¿Qué cambiaría? ya, para que eso ocurra, o sea, usted al helio cuando ingresa al cuerpo, ¿sí? También va a ocurrir, pero no va a cumplir funciones tan importantes como el oxígeno y sobre todo el dióxido de carbono. Más que nada el oxígeno. Se ingiere ¿De qué manera sale? Para comenzar, ¿qué intercambio se produce? ya. Para que un gas y cualquier sustancia pueda ingresar a la célula, tiene que haber algo muy importante. Y es algo precisamente que de lo que se va a hablar hoy en clase. Una gradiente. ¿Qué es una gradiente? Vayan tomando nota. Una gradiente es una diferencia. En este caso de algo. Una gradiente de concentración. Una diferencia de concentración de una sustancia donde está más concentrada en una región hacia o con respecto a otra región donde está menos concentrada. El oxígeno va a ingresar a nuestra sangre valiéndose de esa gradiente, porque se encuentra más concentrado fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces, va a ingresar valiéndose de esa gradiente, el oxígeno, a la sangre. Y por el contrario, el dióxido de carbono va a salir de la sangre hacia los alvéolos, porque está más concentrado en la sangre, sobre todo en la sangre venosa. Porque nuestro cuerpo elimina este dióxido de carbono como un material de desecho. Entonces está más concentrado en la sangre y va a salir también por esta gradiente. Ahora, este proceso tiene un nombre. Es la difusión. Es la difusión. De la cual hablaremos en un momento.
es la difusión. Bueno, mejor hablamos de una vez. ¿Está bien? Hablamos de una vez. Difusión, entonces. Difusión. Como ya explicaremos hace un momento, la difusión es el movimiento de sustancias, valiéndose de estas gradientes. Repito, las gradientes son diferencias de concentración de una sustancia en una región con respecto a otra región. ¿Quién estudió esto por primera vez? Un médico como ustedes. Fick. Él estudió esto en gases. En gases, por supuesto, que podía observar y vio cómo esta difusión ocurría. Luego ya a nivel molecular, Robert Brown y Albert Einstein estudiaron este fenómeno ya a nivel molecular. Finalmente Robert Brown postuló una teoría que se tradujo luego en su nombre, ¿no? El movimiento browniano, que explica por qué ocurre esta difusión. ¿Por qué estas sustancias que están más concentradas en una región específica son capaces de desplazarse a donde están menos concentrados? Y la explicación molecular es que todos los elementos almacenan energía. Entre estas, energía dinámica. Es decir, están, al parecer, aunque tú no lo ves, se están moviendo. De manera que si hay muchos elementos juntos, concentrados, estos se están moviendo y se están golpeando unos con otros debido a su energía dinámica. Y al golpearse unos con otros, se van poco a poco esparciendo. Desde donde están más concentrados hacia donde están menos concentrados. Es como, no sé si... ¿Ves acá? Yo puedo entender que llegue tarde por algunas circunstancias, pero sin nada, por sus padres. ¿En qué estaba? Ah, ya. Movimiento browniano, energía dinámica, ¿verdad? De las sustancias, de las partículas. Es como, ¿usted alguna vez ha ido a un concierto de rock? ¿Ha ido? ¿Alguna vez? ¿No? He visto. Vaya. Vale. Y el pogo, ¿no? ¿Saben qué es el pogo? Sí. Creo que estos nombres también le dicen. En donde estamos, Sí. estamos, digo, ¿por qué me incluyo? No, sí. Entonces, están un grupo reunidos y comienzan a golpearse, ¿verdad? Algunos más de la cuenta. Y al final, si tú te metes en ese pogo, terminas golpeado en una esquina solito. Algo similar ocurre en este movimiento browniano, ¿no? Las partículas se están golpeando unas con otras y se van esparciendo. Eso es lo que explica esta difusión. Entonces, en buen cristiano, ¿qué es la difusión? Es el movimiento de una partícula, de una sustancia, de una región donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. Eso es la difusión. Ahora, ¿hasta qué momento va a ocurrir la difusión? Hasta que estas partículas se encuentren en ese espacio, digamos, totalmente dispersas, hasta que haya una igualdad de concentración en todo ese volumen donde se puede distribuir esa partícula. Cuando ocurre eso, termina este proceso de difusión. Ahora, como lo que lo explica es un movimiento natural de las partículas debido a su energía dinámica, esta difusión es un proceso que no requiere la inversión de energía, de ATP. O sea, es un movimiento normal de las partículas, de las sustancias. ¿Vale? Hay otro concepto importante, que es la ósmosis, que es muy similar a la difusión, solo que aquí vamos a agregar un segundo elemento. Igual tenemos un soluto, que es la partícula que se va a desplazar, porque puede desplazarse, mejor dicho, en función a su concentración. Y además de ello, vamos a agregar ahora un solvente.
¿Y el solvente universal cuál es? El agua. Entonces vamos a poner una sustancia que es capaz de disolverse en el agua. Esto debe ser también polar entonces, ¿verdad? Lo polar con la polar son capaces de mezclarse. Entonces, esta sustancia vamos a ponerla en agua. Cuando ponemos una sustancia en agua, vamos a encontrar otro término: concentración. Usted seguro que eso me entiende porque ya llevo química, ¿verdad? Y lo aprobó, me dijo usted. Y yo le creo. ¿Está bien? Entonces, ¿sabe qué es concentración? Cantidad de soluto entre cantidad de solvente. Listo, hay una concentración entonces. Ahora, en la ósmosis, además de encontrar un soluto, un solvente, vamos a agregar un tercer elemento, una barrera semipermeable. Es una barrera que va a permitir solamente el paso del solvente, más no del soluto. De manera que hay un experimento muy clásico que nos explica eso, ¿no? Esta letra horrible. De globo. Arriba aquí. Este de aquí es un experimento que incluso usted lo puede hacer en su casa. ¿Qué hace? Se consigue un tubo en forma de U, esta letra fea, y lo que va a hacer es, va a colocar un solvente, agua por ejemplo, solvente universal. Por la teoría de tubos comunicantes, usted agua por aquí, se va a aplicar al mismo nivel. Y luego va a agregar en cada compartimento separado por una membrana semipermeable. ¿Qué va a agregar aquí? Un determinado soluto, el que usted quiera. Por ejemplo, azúcar si quiere. Entonces, va a poner aquí un soluto. Y en el otro compartimento, separado por esta barrera semipermeable, más cantidad de soluto. De acuerdo a la ósmosis, a la definición de la ósmosis, que es muy similar a la difusión, va a ocurrir lo siguiente. Para que haya un equilibrio, como dice su compañera Belinda, tiene que haber un desplazamiento, un movimiento. Entonces, ojo, por definición, ¿quién debería moverse según lo que implica la difusión? Según la difusión, quien debería moverse es el soluto, ¿verdad? Desde esta región donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Eso es lo que dice la difusión. Pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Hay una barrera semipermeable que está impidiendo el paso de los solutos, más no es solvente. Entonces, para que encontremos un equilibrio de concentraciones, una igualdad de concentraciones, región B, región A. Para que haya un equilibrio de concentraciones, en la región A y en la región B, quien se va a desplazar ahora ya no es el soluto, es el solvente. Entonces, el solvente va a pasar de la región donde está menos concentrado el soluto hacia donde está más concentrado el soluto. Eso va a permitir un equilibrio de concentración. ¿Me entendió? ¿Sí? ¿Claro? Si no, con humildad, no se le entendí nada, repítelo otra vez. Y yo lo hago. ¿Perdón? Ósmosis es el movimiento del solvente desde la región donde está menos concentrado el soluto hacia donde está más concentrado el soluto. De repente el ejemplo es muy abstracto. Creo que si le ponemos cifras va a ser más claro. Entonces, en esta región A hay un solvente
en una cantidad, por ejemplo, de 10. 10 mililitros. ¿Cuántas moléculas de soluto hay? 4 moles de soluto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es su concentración? Ina. A ver, demuestre que aprobó química. O no aprobó química. Sí. Mi sobrino de 5 años hace esto. Todos los días. ¿Vas a sacar calculadora en serio? ¿Cuánto? 4 entre. ¿Verdad? Cantidad de soluto entre cantidad de solvente. Entonces, la concentración ya es esto. Ahora, por la definición de ósmosis dijimos de que para encontrar, aquí también hay 10, ¿está bien? Ahora, energía en verde. Solvente, sigue viendo acá 10 mililitros. ¿Soluto cuánto? ¿Cuál es? ¿Es concentración? Hay diferencia de concentración, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Gradiente. Hay una gradiente, una diferencia de concentración. Cuando hay una diferencia de concentración, va a ocurrir la difusión o va a ocurrir la ósmosis. En este caso, la difusión no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Hay una barrera semiterminal que lo impide. Entonces va a ocurrir ósmosis. ¿Y qué dijimos que es la ósmosis? El movimiento del solvente de la región donde está menos concentrado el soluto hacia donde está más concentrado. Ahora, entonces, después de la ósmosis, va a pasar lo siguiente. El caso de canchita para comprar. Listo. Después de un tiempo va a ocurrir la ósmosis. ¿Qué pasa? El solvente se desplazó hacia la región donde estaba más concentrado el soluto, hacia la región. De manera que ahora en la región A ya no hay 10 mililitros. ¿Cuánto habrá? A ver, por poner un valor solamente. Sí, ¿está bien? La cantidad de soluto. ¿Cuál será ahora su concentración? 2 tercios. 0,0. Sería 4 entre 46. ¿cuánto es? 0,6. ¿Sí? Me digo culo, ¿no? Sí. 0,6. En B, si antes había 10 y se ha desplazado 4 mililitros de la región A a la región B, ¿cuánto habrá ahora? ¿De solvente? ¿10? No, ¿verdad? 14. ¿Y soluto? Sigue siendo 8, ¿verdad? ¿Cuál será la concentración en B? 0,57. 0,6. ¿Cuánto? 0,57. 0,57. 0,6. 6. ¿Qué pasó? Igual. Se encontró un equilibrio de concentraciones. Entonces, tanto la difusión como la ósmosis que buscan encontrar un equilibrio de concentración, desaparecer las gradientes. Pero ojo, no es porque sean malas las gradientes son buenas.
Para que haya esta difusión o esta ósmosis, se requiere esta gradiente, esta diferente de concentración. De esto mismo se vale la célula. Esas gradientes, para pasar una sustancia de una región hacia la otra región. Y antes de ir a eso, falta explicar un último concepto. Diálisis. Y la diálisis se vale de la misma difusión. Pero ahora para algo. Para separar sustancias. Y el ejemplo clásico. ¿Se acuerdan del ejemplo del buche? Sí. Claro. Entonces, Pero lo operé. tenemos acá un buche, por ejemplo. Lo operé. Ese buche de pollo, algunos llevaron molleja. No saben diferenciar un buche de una molleja. Adelante. Entonces, tenemos acá dos sustancias. Esos son piuret, no me acuerdo. Y agua destilada. Y agua destilada se ponía. Ah, ya, huevo. Albumina. Entonces, tenemos un buche y en el interior le hemos colocado dos solutos de diferente tamaño. Este buche es una barrera semipermeable, es decir, tiene cierta porosidad, por el cual van a pasar solamente algunos elementos, no todos. Los elementos que puedan pasar por estos poros, por esta barrera semipermeable, son aquellos que van a poder atravesar, solamente. Ahora, aquí tenemos en este vaso precipitado con agua, hemos introducido este buche. Y dentro del buche tenemos aquí una concentración elevada de estos dos elementos. Azul, más grande, y verde, más pequeño. Están más concentrados dentro del buche que fuera, donde no hay nada. Entonces, por difusión, ¿qué va a pasar? Van a querer desplazarse. Y donde están más concentrados, que es dentro del buche, hacia donde están menos concentrados, que fuera. Pero los dos no lo van a poder hacer. ¿Quién lo va a hacer? La molécula que sea capaz de atravesar estos poros. Es decir, la más pequeña. De manera que las moléculas verdes van a estar saliendo por estos poros. ¿Y quién se va a estar reteniendo acá? Las moléculas azules de mayor tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que después de un tiempo, cuando termine la difusión, vamos a encontrar ahora las moléculas verdes en el exterior y en las moléculas azules solamente en el interior. ¿Cómo estaban al comienzo? Juntas. ¿Ahora cómo están? Separadas. Eso es lo que busca la diálisis, separar sustancias en función al tamaño o peso molecular de las moléculas y valiéndose de la difusión para poder separar a estas sustancias. Que estas se puedan mover en función también a su gradiente de concentración. Dicho esto, entonces usted ya conoce lo que es la difusión, lo que es la ósmosis y lo que es la diálisis. ¿Alguna pregunta? ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Miren. Sí. Bien. Eso era todo con respecto a la recuperación de la semana número 2. Faltaba ver lo que era difusión, faltaba ver lo que era diálisis, lo que era ósmosis. Ya terminaba. Lo que correspondía a membrana 2 es ahora hablar sobre el transporte de sustancias a través de la membrana. A saber, transporte de moléculas de bajo peso molecular, transporte de moléculas de alto peso molecular o transporte en masa. Respecto al primero, el transporte de moléculas de bajo peso molecular. La
Un poco apixelado. Bien, el transporte a través de la membrana. Hay dos tipos de transporte. Tenemos transporte de moléculas de Bajo peso molecular. bajo peso molecular Eso sí me lo pedí. y de alto peso molecular. Ahora, en este transporte de moléculas de bajo peso molecular, vamos a encontrar dos tipos de transporte. Casi ve. Transporte Pasivo y transporte activo. pasivo y transporte. ¿Por qué se llama así? Pasivo. ¿Y por qué no pasivo? A través de la vía molecular. Transporte pasivo, ya, está bien. No uso el activo. ¿Por qué? Porque se mueve por la gradiente. ATP. No tiene ATP. No usa ATP. Porque va con la gradiente. ¿Por qué no uso TP? Porque va con la gradiente. Está a favor de la gradiente. Porque utiliza, se vale de la gradiente. Esto que tenemos hace un momento, la difusión, movimiento de una sustancia sin sustancia, porque se vale de esta gradiente. Entonces, se vale de la difusión. Arriba. Se vale de la difusión. Por eso que aquí vamos a encontrar dos tipos. La difusión Simple y fusión facilitada. simple y la difusión Facilitada. facilitada. Pero yo sí. ¿Qué quiere decir difusión simple? ¿Qué quiere decir? Pasa a través de los fosfolípidos. No, esa es la facilitada. La simple pasa a través de la membrana. Sí, proteína. Sin uso de proteínas. Solo Acá la gente con mochila, ¿no? Va como su otro compañero. Se pasó. Se pasó. No, ayer estaba en el laboratorio. Estamos haciendo pues con ellos que no recuperamos biomoléculas. Ya sabes, ¿no? Ya sabes. Su compañera de la delegada. Y no sé, estamos este tipo en la clase y todo, y el compañero se para, abre su tortis, picante su ¿El laboratorio? sí, mi cara, sí, se pone. ¿El laboratorio? ¿Qué me queda hacer? ¿Qué haría en mi caso usted? Que te invite, Usted que lleva el curso por segunda vez, al menos, creo Que yo. te invite, profe, por lo menos. ¿Qué debería hacer? Que te invite, por lo menos. Que me invite. No me dio otra opción que sacarlo del aula. Yo sé que da ganas de comerlo, pero no sé, o sea, lo vi con tanta frescura comiendo, parecía que estuviera en su mueble viendo una película comiendo su torta. No sé, no sabía si molestarme o reírme. Así que, nada, tuve que sacar de clase, ¿no? Y espero que haya entendido la lección, ¿no? Y lo saqué por una razón. ¿Se disculpó? ¿Ah? ¿Se disculpó? No se culpó. Pero espero que haya aprendido la lección. Y lo saqué porque sabía de que esa clase no implica informe. Porque no le iba a perjudicar mucho. Así que mejor que se hace daño ahora que sea después.
Y espero que haya entendido el mensaje. Y no me odie por eso. Bien. Entonces, difusión simple, ¿por qué? Porque las sustancias van a atravesar la membrana. Directamente. Sin uso de proteínas, sin uso de canales. Sin uso de canales. De canales y Hasta la membrana. directamente. Sin uso de canales iónicos y proteínas de cuerpo. Ah, se me olvidó. Listo, entonces, las sustancias van a atravesar la membrana. ¿De qué forma? En la difusión simple. De forma Directa. directa. Y recordando, ¿qué sustancias atraviesan de forma directa la membrana? Moléculas polares. ¿Quiénes? Moléculas polares. ¿Cómo se llama eso? Agua. Lípidos o sus derivados, ¿verdad? Ejemplos, dijimos, hormonas de origen lipídico, vitaminas, etc. Otras más que sean de origen lipídico. ¿Quiénes más dijimos? Gases. Gases. Oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? El óxido nítrico. ¿Le sabe, no? Del óxido nítrico. ¿Sí, no? Sí. Otro gas que también atraviesa de forma directa la membrana. ¿Quiénes más? La glicerina. Moléculas polares, pero las pequeñitas. Ejemplo, alcoholes como el etanol, por supuesto el agua y otras moléculas polares pequeñas. También glicerol, otra molécula polar pequeña, un alcohol. Son aquellas moléculas que son capaces de atravesar la membrana de forma directa, porque comparten ciertas características con la membrana, con la capa lipídica, o porque son pequeñas, como el agua o las moléculas polares. Ahora, las otras sustancias no van a poder atravesar la membrana de forma directa. Van a requerir de alguien que les facilite su paso. Son las proteínas. En su función de proteínas de transporte. Ahora, estas proteínas de transporte van a tener, digamos, dos clasificaciones. Van a haber proteínas que formen canales van a haber proteínas que formen canales y proteínas, por el contrario, que van a estar permitiendo solamente el paso de la sustancia y nada más. Entonces, dentro de las proteínas que facilitan el paso de estas sustancias, hicimos dos. Las llamadas permeasas o proteínas tipo Carrier y las proteínas que forman canales. Antes de ir a esas proteínas, ¿qué sustancias van a atravesar de manera facilitada a través de esas proteínas, ya sea que forman canales o tipo Carrier? Iónicas. No, ¿qué sustancias son? Las moléculas polares transpolares. Ejemplo clásico, la glucosa. Una molécula de mayor tamaño, menos 6 átomos de carbono, varios átomos de hidrógeno, también de oxígeno.
Para poder entrar. ¿Quién es más? No van a transversar de manera directa, simple, sino a través de estas proteínas que faciliten su paso. Los iones. Sodio, calcio, cloro y otros. Entonces, estas sustancias no van a atravesar la membrana de forma directa, van a requerir a estas transportadores. Hablemos de este de acá, las proteínas que van a estar formando canales. El canal no está abierto en todo momento, en todos los casos. Estos se van a abrir bajo determinadas situaciones. Por eso que hay proteínas que forman canal. Uno, cuando se une un ligando a esta proteína. Pues se le llama proteínas que forman canales dependiendo del ligando. Esta es coordenada del GABA, ¿verdad? Algunos han soñado con el GABA. Es un neurotransmisor que se va a unir a una proteína que forma canal para que facilite el paso de quión, el ion de cloro, ¿verdad? Esto iba a causar una hiperpolarización de la membrana, inclusive traducir en un adormecimiento del sistema. Entonces, miren, un ligando que es el GABA se une a este canal iónico para que pase el ion de cloro. Hay también, por supuesto, otros canales que van a tener espacio de expresión. Es solamente un ejemplo. Proteínas que forman canal dependiendo de la unión de un ligando. Hay otras proteínas que forman canales que van a depender de otra cosa. Las membranas pueden estar con una carga determinada. Debido a que los iones pueden concentrarse en una región o en otra, va a haber una polarización de las membranas. Pueden haber acá cargas positivas en un comienzo y cargas negativas. Pero si ese voltaje cambia, si cambia ese voltaje, eso va a causar ahora un reordenamiento de esta proteína que forma canal y va a abrir su canal. Entonces, son proteínas que forman canal dependiendo ahora de un cambio de voltaje. Entonces, hasta ahora vamos dos. Proteínas que forman canal dependiendo de la unión de un ligando a la proteína que forma canal, o proteínas que forman canales dependiendo de un cambio en el voltaje, en la polaridad de esta membrana. Y hay un tercer grupo, unas proteínas que están constantemente abiertas formando canales. Ejemplo, una que permite el paso del agua. Aguanta, profe. ¿Usted dijo que el agua pasaba de forma directa? Sí. El agua puede pasar de forma directa a la membrana, pero dije que lo va a hacer con dificultad. Una forma más eficiente de hacerlo es a través de una proteína que forma un canal específico de agua. ¿Cómo se llama? La aquaporina, por ejemplo. Acuper. Es una proteína que forma un canal permanentemente abierto, sobre el cual específicamente pasa el agua. Y que va a estar operando, sobre todo cuando va a ocurrir el proceso de ósmosis. Entonces están los tres ejemplos de proteínas que forman canales, dependiendo del ligando, dependiendo del cambio de voltaje, y proteínas que están constantemente formando canales, como la aquaporina. Ahora, las otras proteínas, las tipo carilo-permeasa, esas ya no forman canales. Ya no van a permitir una comunicación entre este ambiente intracelular y el extracelular. No. Son las proteínas tipo Carrier o
permeasa. Estas proteínas tipo carriero permeasa lo que hacen es, por un lado, reconocen a las moléculas que van a transportar. Vamos a cambiar de color. Por un lado las reconocen. Ocurre un reordenamiento en su estructura molecular y permite solamente el paso de esa sustancia, nada más. Es decir, en ningún momento se forma un canal, una vía que comunica dos regiones. ¿Usted conoce el canal de Panamá? ¿Ha escuchado? Sí, ¿no? Por cultura general, ¿no? Sí, ¿no? El canal de Panamá. Cuando se abre, se comunican y dos océanos. Se comunican. Eso ocurre acá. Pero en las carreras permeasas eso no ocurre. No hay una comunicación. Sino solamente hay el paso de la sustancia de una región hacia la otra. Por un reordenamiento de la molécula. Ahí están las carreropermeasas. Ahora, estas proteínas carreropermeasas, por la sustancia que transportan, se le pueden clasificar en tres tipos. Las llamadas uniporte, las llamadas sinporte y las llamadas antiporte. Ustedes las han escuchado, seguro. Las uniporte, ¿qué hacen? Solamente permiten el paso de una sustancia a través de esta proteína. Solamente una sustancia. La sinporte. La sinporte permite el paso de dos sustancias, pero de manera acoplada. O sea, ambas tienen que estar. Si está una y no la otra, no pasa. Ninguna de las dos. Tienen que estar dos sustancias. Y el movimiento, así como en el de acá, el porte va a ser en una misma dirección. Y las antiportes. También se requiere que pasen dos sustancias, pero en direcciones contrarias. Mientras que una ingresa, la otra sale. Entonces, proteínas tipo Carrier, permeasas, proteínas tipo Carrier, que participan en la difusión facilitada, uniporte, sinporte y antiporte. Ejemplo clásico de estas proteínas. Vamos a esquematizarlo aquí. Estoy seguro que ustedes, por lo menos la mayoría, ya tomó desayuno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la luz de su intestino, vamos a encontrar ¿qué cosa? Las microvellosidades. Esas células que están ahí con sus microvellosidades, ¿qué van a hacer? Tienen que absorber los nutrientes. ¿Ya? Tu pan con queso que has comido en la mañana o tu pan con soledad tiene abundantes biomoléculas que son nutrientes para ustedes. Y la mayoría de esas biomoléculas que ingerimos son carbohidratos. Cuando usted comienza en la masticación mecánica, comienza a romper los alimentos a estos carbohidratos que se encuentran en formas de polisacáridos generalmente. Lo vamos rompiendo mecánicamente con la masticación, químicamente a través de la formación de enzimas que se van secretando. Las amilasas son enzimas específicas que rompen el almidón, que es la sustancia de reserva de ese alimento. Comemos alimentos de origen vegetal, entonces el almidón se rompe con esas amilasas, enzimas. Y los polisacáridos cada vez se hacen más pequeños y más pequeños. Cuando pasa al estómago se siguen rompiendo más debido a la actividad de algunos ácidos.
Y una vez que llegan al intestino, esta es la luz del intestino, vamos a encontrar aquí, ¿qué cosa? Ya a los monosacáridos. Entre ellos, la glucosa. Ahora, se encuentra aquí en la luz del intestino. Las células tienen que introducir la glucosa para que puedan tomar la energía que se almacena en esta molécula. Ahora, para que lo puedan hacer, ¿qué requieren? ¿Va a pasar por difusión simple la glucosa? ¿Dijimos? No, ¿verdad? Difusión facilitada. ¿A través de qué tipo de proteínas? Carril o permeas. Entonces, tenemos una pequeña, digamos, aumento de esta parte de esta del intestino. Entonces, aquí vamos a encontrar a la glucosa. Nada más. Hasta la célula. Entonces, ahí está la glucosa en la luz del intestino. Queremos que ingrese a la célula que está aquí, en el epitelio intestinal. Entonces, se va a valer de una difusión facilitada a través de proteínas permeasas. Una de esas proteínas es la llamada SGL. Es una proteína habitual que encontramos aquí en la luz del intestino, en estas células, y que están transportando glucosa al interior. Pero no están transportando solamente la glucosa, también transportan otro elemento, el sodio. Entonces, transporta de forma acoplada glucosa y sodio. ¿Cómo se llama ese transporte? ¿Cómo se llama? ¿Transporte tipo? Simporte. Entonces, como transporta de forma acoplada glucosa y sodio, también se le llama un cotransporte, tipo simporte. Ahora encontramos en el interior de la célula la glucosa y el sodio. Bacán. Pero ahora, ¿qué va a hacer la célula? Va a tomar la glucosa y a través de procesos metabólicos va a tomar la energía almacenada en la glucosa. Lo que usted verá cuando lleguemos a glucólisis, respiración celular, veremos cómo la glucosa se rompe cada vez más en moléculas más pequeñas y se va liberando la energía almacenada. Una. Entonces, pero como es la célula que está acá no es egoísta, lo que hace es, va a enviar esta glucosa a las otras células que también la necesitan. Por ejemplo, las células que más demandan energía, ¿quiénes son? Las células musculares, las células cardíacas, por ejemplo. Sus neuronas están constantemente demandando glucosa. Porque usted hasta cuando duerme, su célula funciona. Están soñando ahí. Entonces, la célula va a estar transportando ahora la glucosa ¿hacia dónde? Para que lleguen a sus células neuronales. A la sangre, pues. Y de ahí se va a distribuir a todas las demás células del cuerpo. Pero para que salga de la célula epitelial hacia la sangre, hay otro transportador. Que solamente transporta, ahora sí, la glucosa hacia la sangre. ¿Qué tipo de transportador será? Tipo uniporte. Esta proteína es la llamada proteína Lambert. Esta la encontramos aquí.
transportando la glucosa de la célula hacia el torrente sanguíneo. De manera única, tipo uniforme. Bacán entonces, profe. Ahora, la glucosa que se encuentra aquí va a salir al torrente sanguíneo. Y de ahí va a ir hasta las partes más recónditas del cuerpo. Entonces, a medida que entre glucosa, la concentración de glucosa va a ir bajando. Y como aquí hay alta concentración de glucosa, entonces, por gradiente, porque estamos en difusión simple, va a seguir entrando glucosa al interior. Aquí va a aumentar su concentración y por gradientes va a pasar a la sangre. Todo por difusión facilitada, porque se ha formado gradientes. Profe, ¿y el sodio? Usted, además que come glucosa, los alimentos generalmente que usted consume son altos en sodio. Entonces también aquí va a haber una buena concentración de sodio. Y también por gradientes ambos van a entrar. Pero va a llegar un momento en que esto va a verse interrumpido. Es ahí cuando va a entrar a tallar el siguiente tipo de transporte. Transporte activo. ¿Qué ocurre en el transporte activo? Aquí sí hay gasto de... ¿Por qué? Porque el movimiento para que las sustancias pasen de una región a otra, ¿se vale de la difusión? Ya no. O sea, es un movimiento que ocurre contra la gradiente. Como ocurre en contra de la gradiente, la célula necesita invertir energía, ATP. Y aquí el ejemplo más clásico que encontramos son las proteínas que forman bombas. Las bombas transportadoras. Hay varios tipos de proteínas que forman bombas. Son la proteína tipo P, la proteína tipo B, la tipo K, que están por ejemplo las mitocondrias. Cuando hablemos de respiración celular, veremos las bombas tipo F, aquellas bombas, las ATPasas que forman ATP. Una bomba tipo F. Tipo B, el ejemplo más clásico, la bomba de sodio y tipo B. Hay unas bombas que encontramos en los lisosomas, por ejemplo. Están bombeando protones. Hay varios tipos de bombas. Tomaremos como ejemplo la bomba de sodio y potasio. Entonces, esta bomba de sodio y potasio, ¿qué hace? Está transportando al sodio y al potasio, pero, dijimos, contra la gradiente. Vamos a listarla aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos de que ya entra la glucosa junto con el sodio, pero va a llegar un momento en que la concentración de sodio sea la misma fuera que dentro. Ahí es cuando esta bomba de sodio y potasio va a entrar a salvar la situación. ¿Por qué? Porque si se iguala el sodio fuera que dentro de la célula, ¿va a haber cotransporte? No, porque para que haya cotransporte se requiere que haya gradientes, para que haya difusión. Entonces, va a llegar un momento en que el sodio sea igual fuera que dentro. Para que eso no ocurra, hay que generar más gradiente. ¿Y quién va a generar ese gradiente? Nada más y nada menos que la bomba de sodio y potasio. ¿Qué va a hacer? Al sodio que está ingresando, lo va a ir sacando de la célula contra su gradiente. El sodio está altamente concentrado fuera de la célula. Así que para que no ocurra una igualación de concentración de sodio fuera y dentro, el sodio que ingresa lo saca. Es decir, sigue generando gradientes. Para que de esa manera este sodio nuevamente permita que la glucosa siga ingresando. Porque si esto se iguala fuera y dentro, la glucosa se queda en la luz.
no se absorbe a la célula, no llega a la sangre, no se reparten a las demás células. Quedamos sin energía. Entonces, las bombas, el transporte activo, va a ser un transporte vital, porque va a seguir generando gradientes que son necesarias para el transporte de las demás sustancias. Entonces, y además como aquí, además que entra, dijimos, que sale sodio, y además aquí va a entrar el potasio. El potasio se encuentra generalmente en altas concentraciones aquí dentro de la célula. Y está en ingresa más potasio contra la gravedad. Y cuando hace esto dijimos que hay un gasto de energía. El ATP se va a hidrolizar y va a formar ADP más fósforo y verdad. Gasto de energía. ¿Algo más? ¿Cuántas moléculas de sodio se transportan? ¿2 o 3? Tres. Tres iones de sodio. ¿Y cuántos de potasio? 2. Todo el tiempo estuve al revés, sí. Entonces, como aquí hay un gasto directo de ATP, se llama un transporte activo a través de bombas, un transporte activo primario. ¿Por qué se llama primario? Porque hay un gasto directo de energía que lo hacen las bombas. Y gasto de forma directa ATP. Y así como hay un primario, hay también un secundario. Y se llama así porque estos gastan de forma indirecta. Ejemplos, las que hacen cotransporte. Entonces, las que hacen transporte tipo importe y antiporte, cotransporte, son las que están gastando energía de forma directa. Entonces, forman parte de un transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque para que hagan ese transporte, ¿qué requieren? De que se forme una gradiente. Y esa gradiente se va a formar por las bombas. Entonces, hay un gasto indirecto de ATP para que se pueda formar esta gradiente, para que esta proteína que hace el transporte pueda hacer su función. Transporte activo, entonces, secundario. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Claro? ¿Seguros? ¿Ah? Sí, transporte. Todos aquellos transportadores que hacen cotransporte forman parte de este transporte activo secundario. Porque aunque hagan difusión pacificada, para que transporten sustancias, antes se ha requerido que se gaste energía por parte de las que hacen transporte primario, como la bomba de sodio. Sí, adelante. Bien, entonces hasta ahí, transporte activo y transporte pasivo. Falta ver solamente las que hacen transporte de moléculas de alto peso molecular. ¿Está bien? Y allí encontramos dos grandes procesos. Lo que se llama la endocitosis y lo que se llama la exocitosis. Son procesos contrarios. Endo, van a ingresar estas sustancias, ya sea de alto peso molecular, es decir, sustancias muy grandes, o varias sustancias pequeñas de forma simultánea. Pasa lo mismo con la exocitosis. Van a salir de la célula sustancias grandes, pero sobre todo sustancias pequeñas, pero muchas de ellas de forma simultánea. Ahora, hay tipos. Voy a borrar, ¿ya? ¿No?
Están en el objetivo, ¿no? Por si acaso. No, pero es que es súper bonito. Vamos a ver si sale. Ya, mucho. Vamos a ver si sale. Espere. Ya está. ¿Ya? Pero que tome uno y la pase a la otra. ¿Ya está? ¿Cómo está? Mira, si le haces un sí ahí. Entonces, transporte de moléculas de alto peso molecular. Endocitosis y exocitosis. Cabe de más decir que acá siempre va a haber gasto de Energía. siempre. ¿Por qué? Porque cuando se transporten esas sustancias va a haber una reorganización de la membrana plasmática y eso pues implica un gasto de energía por parte de la célula. Ahora, hay tipos de endocitosis. Vamos a encontrar la pino. Pinocitosis, endocitosis, mediado por receptor, fagocitosis. En la primera, ¿qué se transporta? Ahí era ¿Lípidos? Lípidos o sustancias solubles. En la pinocitosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la membrana? Va a introducir estas sustancias que están disueltas, son solubles, o la misma agua, si que requiere de repente agua, y para que haga eso, va a reorganizar, dijimos, su membrana, va a formar depresiones. Esto de acá en rojo es la membrana plasmática, esta es una depresión. Una imaginación y finalmente la formación de una vesícula endocítica que está conteniendo estas sustancias solubles. Ahora, para que haga esta imaginación en su membrana, hay unas moléculas de origen proteico que se llaman latrinas. Estas proteínas son las proteínas encargadas de hacer esta modificación en la membrana, generar estas depresiones y simplemente formar estas vesículas endocíticas. Por supuesto, para que estas proteínas latrinas hagan esto, hay detrás de ello todo un proceso de comunicación celular. El cual veremos en la semana siguiente. Comunicación celular. Aquí están las sustancias solubles. Están las Entonces, ¿cómo se llamaban a esas marinas? ¿Estás acá? Ahí, ¿cómo se llama? Ahí las cosas que nos han pasado. Latrinas. Catrina. Catrina. Ahora, en la endocitosis mediada por receptor, tal como su nombre lo dice, antes hay un reconocimiento del receptor por un ligando. Endocitosis mediada por receptor. Aquí antes hay el reconocimiento de una partícula, de un ligando. Ahí está la membrana del receptor. El receptor y la sustancia que se va a estar introduciendo. Se hace el reconocimiento receptor, sustancia, y luego ocurre la modificación de la membrana. La membrana va a comenzar a modificarse, se forma la depresión. Ahí está, por supuesto, el receptor conteniendo la sustancia. Hasta que finalmente la sustancia se haya introducido.
en el interior de la célula. Ejemplo de esto, el SARS-CoV-2. Este virus que ocasionó la última pandemia, que por ahora, más adelante vendrá otra, con seguridad, se valió de los receptores de nuestra propia célula. Los receptores con las siglas ACE. ¿Para qué? Para que esa proteína espiga, que usted seguro que la ha escuchado, la proteína spike en la espiga, era reconocida por los receptores ACE. Y esto causaba de que ocurra esta endocitosis mediada por receptores, de que el virus pudiera ingresar mediante esta vía al interior celular. Claro, no uno, billones de esos virus al interior de la célula. Entonces, miren, ese virus se valió de un mecanismo natural de la célula para introducir sustancias. Y en este caso para causar todo lo que le dimos que causó. La endocitosis ya pasó. También en su PPT hay otro ejemplo, las glicoproteínas. Son básicamente lípidos rodeados con proteínas. Cuando usted ingiere algún alimento graso, estos también se van procesando. Y parte de ese procesamiento implica la adherencia de proteínas. Y entre más proteínas tengan estos lípidos, es mejor. ¿Por qué? Porque si los lípidos que usted ingiere, las grasas, contienen estas más proteínas, llamadas glicoproteínas, la parte proteína va a ser reconocida por los receptores y van a ingresar a la célula. Y en la célula esos lípidos van a degradarse, van a almacenarse, en fin, o van a romperse hasta tener energía. En cambio, si las grasas no tienen esas proteínas, ¿dónde cree que van a parar? En sus vasos sanguíneos. Ahí se van a acumular, no van a ingresar a las células y van a estar obstaculizando sus vasos, formando capas gruesas, y eso finalmente va a traer otras complicaciones más. De ahí la importancia de la adhesión de esas proteínas a las grasas, y esas glicoproteínas, para que, repito, el componente proteico de esas glicoproteínas sea reconocido y puedan ingresar a las células. Y ahí metabolizarse esas grasas. Y por último, la endocitosis de tipo fagocitosis. Aquí también hay una modificación de la membrana, ya no hacia el interior, sino hacia el exterior. Es decir, se da la formación de lo que se llama pseudóconos. Ahora la membrana se proyecta hacia afuera y está envolviendo sobre todo partículas. Sobre todo partículas. De gran tamaño. ¿Qué tipo de células hacen esto? Por ejemplo, las células del sistema inmune. Como respuesta a un ataque, lo que hacen es, por ejemplo, detectan al patógeno y a través de la formación de los pseudópodos prolongan su membrana, envuelven a esa partícula, la introducen y finalmente la digieren. Entonces, en seres vivos, sobre todo en multicelulares que tienen un sistema de defensa, en el cual participan las células del sistema inmune, es el principal mecanismo de defensa de esta fagocitosis. En cambio, en los seres vivos unicelulares, la fagocitosis es un mecanismo ya no de defensa, sino de obtención de alimentos. Por ejemplo, los protozoarios, células eucariotas unicelulares que viven en las fuentes de agua, por ejemplo, estancadas. Tomamos una porción, vamos a encontrar ahí miles de protozoarios que se alimentan así, ingiriendo bacterias u otros protozoarios más pequeños, por fagocitosis. Y finalmente la exocitosis, liberación de sustancias. Y aquí vamos a encontrar dos tipos. La
secreción, la y la secreción. Lo que diferencia ambas es la sustancia que se está liberando. En la excreción se liberan sustancias que son básicamente desechos celulares, que ya no le sirven a la célula. Entonces se van a liberar hacia el espacio extracelular, hacia la matriz extracelular. Ahí se van a liberar las sustancias de desecho. En cambio, en la secreción, ¿qué se libera? Sustancias de utilidad para la célula. Entonces, en la secreción, dijimos, se van a liberar sustancias de utilidad. Por ejemplo, pueden ser hormonas, pueden ser enzimas. Por ejemplo, a eso de las más o menos 12, 12 y media, 1, su cuerpo automáticamente va a producir algo. ¿Qué será? Debido al hambre. Ácidos. ¿Y qué más? Saliva. Usted no lo va a ver, pero su cuerpo va a comenzar a producir saliva. Eso de las 12, 1. Hay una costumbre en su organismo. ¿Sabe qué sabe usted? Ya le mete gluten. Entonces, sus células salivales, ¿qué van a hacer? Van a producir, no una ni dos, grandes cantidades de enzimas contenidas en la saliva. ¿Y qué van a hacer? Van a liberarlas hacia su cavidad. La secreción libera sustancias. Para que esas enzimas participen ¿Qué sustancia libera en secreción? la liberación Como química. la misma que líquidos y Usted ingiere su ¿cuál alimento, sustancia? Como descompuesto. su puré, no sé, lo que usted vaya a almorzar hoy. Entonces, una vez que la sangre, digamos, una vez que los carbohidratos comienzan a elevarse en sangre, estos van a ser detectados por receptores que se encuentran en las células, por ejemplo, en el páncreas. Y eso va a causar una reacción. El estímulo que es la glucosa en sangre va a causar una reacción, que es que las células del páncreas produzcan una hormona, que es la insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina? Reduce el porcentaje de azúcar. Va a permitir que otras células que reconozcan la insulina ahora capten la glucosa e introduzcan la glucosa al interior celular. Entonces, las células beta del páncreas no van a liberar una ni dos, van a estar secretando grandes cantidades de insulina. Entonces, tanto la saliva o las enzimas que están en la saliva como la insulina son sustancias de importancia para el funcionamiento de la célula. Entonces, eso ocurre por secreción. Tenemos algún receptor que queremos que aparezca en la superficie de la membrana. Como el receptor, que es una proteína, esta de acá va a transportarse en estas vesículas que se van a unir con la membrana plasmática. Y al fusionarse, ahora van a aparecer ¿dónde? En la membrana. Entonces, si queremos que un receptor que se produce dentro de la célula aparezca en la membrana, también por secreción se va a conseguir eso. Que esa proteína receptora se ubique en la superficie de la membrana, porque ahí va a cumplir sus funciones importantes. La importancia entonces de la secreción. Son las gastrinas, No. Las proteínas que no actúan como receptores. Estas de acá son proteínas. Entonces, receptores, sustancias que se van a liberar al medio celular y que van a cumplir ahí funciones importantes, se liberan por secreción. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No estuvo como qué? Ah, las catrinas. Esas no
no son receptores. Son proteínas que se van a unir para la formación de esta depresión intracraniana. Bien, jóvenes, eso fue todo. Ya abordamos membrana 1 y membrana 2. Le doy 10 minutos para que estiren las piernas, asimilen lo que hemos estudiado hoy y se prepare para la prueba que viene. Claro. Porque esa es membrana 2.